tal? ¿Cómo están? Yo soy Martalín y estamos aquí en Sana y Hermosa y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad un poco complicada que se llama esclerosis múltiple. Y es que el próximo 30 de mayo se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y es muy importante hacer conciencia a las personas que posiblemente podrían tenerlo de que que acudan con un médico para su revisión. Y para las personas que ya lo tienen confirmado, es muy importante generar información adecuada y que no nada más sea adecuada, sino que además las instituciones y los hospitales se encarguen de dar atención personalizada a las familias, ya que esta enfermedad afecta no nada más al que la padece, sino que también afecta a las familias y el entorno social en el que se encuentra esta persona con esta enfermedad, esclerosis múltiple. Pero bueno, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, es una enfermedad autoinmune, es decir, que se genera cuando el sistema de defensa inmunológico del organismo actúa en contra del propio sistema, en este caso en el nervioso central, en el cerebro y la médula espinal, y que ataca, esto es muy importante porque eso es una de las características, ataca la cubierta protectora que se llama mielina que rodea las neuronas. Hagan de cuenta que es como ataca, han visto un cable de luz, un cable eléctrico. Esa cubierta que tiene, esa es la parte que ataca. Entonces ahí es donde empieza el problema y empieza a generar muchos problememas con las neuronas, con lo que afecta muchas funciones básicas del cuerpo humano, como pueden ser, por ejemplo, la vista, el equilibrio, una pérdida de sensibilidad en alguna extremidad y otras muchas funciones. Les voy a decir, por ejemplo, algunos de los síntomas de la esclerosis múltiple son los problemas de visión. Quiere decir que en algunos casos puede ser como que no ven completamente, como si hubiera algún tipo de filtro, lo ven así como muy atenuado, ven borroso, pueden incluso ver doble, pueden estar viendo doble durante un buen rato o pueden llegar a tener episodios en los que pierden completamente la visión. Estos son algunos de los síntomas que pueden darse de manera esporádica o que pueden llegar a durar días, incluso semanas. Y es muy importante que si ustedes tienen alguna de estas complicaciones, alguno de estos síntomas, lo analicen, pero ojo, no se espanten. Puede ser que también pueda deberse a otro tipo de situaciones, ya que, como les voy a platicar, son síntomas que pueden darse en otras enfermedades o incluso no en enfermedades, sino ocasionalmente. Por ejemplo, en el caso de mareos, pueden llegar a tener mareos muy fuertes que incluso pueden pasar a ser vértigos largos, fuertes, y pueden tener pérdidas de equilibrio. Los mareos a muchas personas nos dan cuando nos levantamos muy rápido, cuando giramos la cabeza muy rápido. Entonces, no porque tengan ustedes mareo quiere decir que tienen esclerosis múltiple, pero es muy importante determinar este tipo de síntomas que les estoy diciendo, si están sucediendo constantemente, durante cuánto tiempo, si duran días, si duran semanas, para que acudan. ¿Por qué? Porque se da especialmente en las personas entre los 20 y los 40 años. También se da en niños, pero ahorita vamos a platicar. Entonces, es muy importante que analicemos de tener varios de estos síntomas y no espantarnos, ¿de acuerdo? Pero bueno, como les decía, son los problemas de visión, los mareos, el equilibrio, pueden llegar a tener temblores, falta de coordinación o pueden incluso marchar, quiere decir caminar de manera inestable, que dan un paso pero no llevan un ritmo, sino que a lo mejor dan un paso, se detienen, se sienten a lo mejor un poco confusos para dar el siguiente paso. Esos pueden llegar a ser síntomas. Fatiga crónica. Algunos episodios repentinos de agotamiento severo, esto quiere decir que de verdad están muy agotados, a pesar de descansar, pueden sentirse extremadamente agotados, que les duran semanas y que de pronto desaparecen o pueden regresar, y que muchas de las tareas simples que hacemos ocasionalmente se vuelven muy complicadas. O sea, por ejemplo, el caminar, el agacharse para recoger algo, ese tipo de tareas simples que a las que estamos acostumbrados a hacer todos los días se pueden llegar a complicar. Puedes sentir también entumecimiento o debilidad en una o más extremidades y se produce típicamente a un lado del cuerpo, es decir, solamente del lado derecho o del lado izquierdo, en una pierna, solamente en el tronco. Eso es también un poquito extraño. Hablar arrastrando las palabras. Si hablan también de pronto, están hablando bien y empiezan como que a jalar las palabras, como que no se empieza a entender lo que están diciendo,
también es muy importante analizarlo porque en ese caso también, si no es esclerosis múltiple, sí deben de revisarse porque puede ser algún problema neurológico. Hormigueo o dolor en distintas partes del cuerpo. Esto también de pronto sucede, pero hay que determinar por qué. Como les digo, muchos de estos síntomas que les estoy diciendo son comunes por alguna otra causa, no precisamente por esto, pero si continúan hay que revisarlos. Problemas con la función sexual, los intestinos y la vejiga. Algunos cambios mentales como el olvido o los cambios de humor. Muchas veces en los adolescentes sucede esto, que tienen cambios de humor muy constantes o en la menopausia, andropausia, puede llegar a darse, pero igual no les ponemos mucha atención. Pero cuando estos ya son constantes, hay que revisar por qué. Entonces es otro de los motivos por los que tenemos que acudir a revisión. Los factores de riesgo, ¿quiénes son los más sensibles, digamos, para que tengan esclerosis múltiple? Bueno, afecta, como les dije hace ratito, entre los 20 y los 40 años y afecta en mayor número a las mujeres que a los hombres. Y esto es una proporción de 3-1, es decir, puede dar 3 veces en consecuencia a mujeres que en relación a los hombres. En México se estima que existen más de 20,000 casos y de estos son entre 18 y 15 enfermedades o personas diagnosticadas con la enfermedad por cada 100,000 habitantes. Como ven, sí son muchas las personas, pero tampoco es un número tan amplio. Por eso les decía, no se espanten. Sin embargo, es muy importante también poner atención. Mundialmente afecta aproximadamente a 2.3 millones de personas. Entonces también estamos hablando de mucho. Otro de los factores de riesgo son los antecedentes familiares. Si ustedes tienen algún familiar que haya sido detectado con esclerosis múltiple, es muy importante que los síntomas que les acabo de mencionar, si ustedes los llegan a tener y saben que hay un paciente en su familia con esta enfermedad, entonces es muy importante que independientemente de la edad que tengan, vayan a revisión con su médico. En algunos casos, la vitamina D, el tener niveles bajos de vitamina D y no exponerse continuamente al sol, puede también llegar a ser un factor de riesgo. Esto generalmente se da en países donde tienen más días de noche, en donde hay muy poca exposición al sol o están demasiado tiempo nublados. Ese tipo de países son los que llegan a afectarse un poco más. Incluso en personas que son más blancas también, que tienen la piel más blanca, también llega a suceder. Personas del norte de Europa son de las personas que pueden llegar a estar un poco más afectados. Entonces, es parte de determinadas enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo. También otras enfermedades crónicas autoinmunitarias también pueden llegar a ser factor de riesgo. Por ejemplo, las personas que tenemos hipotiroidismo, también tenemos que, por cierto, en el video anterior hablamos de qué es el hipotiroidismo. Échenle un ojo porque la verdad fue un video muy interesante. Y bueno, los que tenemos hipotiroidismo tenemos que estar bien atentos, por ejemplo, a este tipo de síntomas y encontrar una asociación por algo que haya sucedido, y si no lo encontramos con una asociación, entonces acudir inmediatamente a revisión con el médico. Otras enfermedades, por ejemplo, son la anemia perniciosa, psoriasis, diabetes de tipo 1 o enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces es muy importante que si somos personas que padecemos con este tipo de enfermedades, acudamos. Y otro factor de riesgo que también se ha asociado es con las personas que fuman. En menor cantidad las personas que no fuman pueden detectarse con esta enfermedad de esclerosis múltiple, pero las personas que fuman, es decir, el tabaquismo, puede ser uno de los factores de riesgo para adquirir la enfermedad. Ahora, ¿por qué se adquiere? No se sabe, realmente no se sabe por qué se da esta enfermedad. Sin embargo, se cree que puede ser por factores genéticos o por factores ambientales. Así que, como les dije, puede ser por raza, puede ser por edad, puede ser por género, puede ser por lo que les decía, por el clima, porque dependiendo de dónde estén, puede ser que tengan contacto con el sol o no. Entonces, es muy importante analizar que si donde ustedes viven hay mayores incidencias con esclerosis múltiple. En niños sí los llega a afectar y los afecta gravemente la calidad de vida de los niños y de los adolescentes. Sin embargo, cuando se llega a detectar a tiempo y también de manera personalizada, se puede llegar a tener un retraso en los síntomas de 10 años con diferencia de los adultos.
Entonces, esa es una muy, muy buena noticia en el caso de los niños, porque así como afecta, y se los dije al principio del live, como afecta al que lo padece, también afecta a los familiares y también afecta a su entorno social. Entonces, imagínense, en el caso de un niño es muy importante poner mucha atención a esto, y que si sabemos que nosotros tenemos esclerosis múltiple o alguno de nuestros familiares cercanos, platicarlo con el pediatra para que pueda estar también él muy pendiente de los síntomas o de las situaciones que tenga el niño, para que de esta forma, en caso necesario, realice los estudios pertinentes y puedan prevenirlo con tiempo. Aquí en México, Novartis nos ha presentado el primer y único medicamento pediátrico contra la esclerosis múltiple, y ha demostrado que tiene niños que han tenido hasta 24 meses sin problemas, es decir, que estuvieron libres de recaídas, lo cual es una muy buena noticia para las personas. Es muy importante que se acerquen con su pediatra, que se acerquen con su médico de cabecera y comenten que este tipo de datos ya están en México, ya hay forma de poder ayudar a los chiquitos a que tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, también Novartis se une a la investigación en favor de la investigación y de la sensibilización de la esclerosis múltiple con el Comité Mexicano para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple, esto aquí en México, por supuesto. Y bueno, los daños causados por la esclerosis múltiple, no son reversibles, es decir, una vez que ya se ha detectado, que ya se ha diagnosticado, que ya sabemos cuáles son los padecimientos que se tienen, ya no hay forma de hacer que el tiempo regrese, por lo que es sumamente importante que días como este próximo 30 de mayo, que es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, estemos bien informados, generemos sensibilidad, apoyemos a las familias que tienen un paciente con esclerosis múltiple, y tengamos mucha paciencia con las personas que padecen esta enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Pues porque obviamente son personas que pudieron haber llegado a tener una vida muy normal y de pronto fueron recayendo poco a poco, y ha de ser muy triste para ellos, por ejemplo, poder ya no caminar o estar postrados en una cama o estar postrados en una silla de ruedas, no ver bien y tener muchos problemas de movilidad, cuando a lo mejor eran personas que eran muy, muy activas. Entonces es muy importante que generemos sensibilidad ante estas enfermedades, y obviamente que estemos bien informados, platiquemos con nuestros médicos. Siempre la última palabra y el mejor consejo lo tienen su médico, tu médico lo va a tener siempre, y que la información que vean en internet, que vean aquí, incluso en Sana y Hermosa, no es determinante para que tú creas que lo tienes. Como se los dije, muchos de estos síntomas son cosas que nos suceden todos los días. A lo mejor un mareo, a lo mejor de pronto por tanta computadora haciendo home office, de pronto vemos borroso. Son síntomas que pueden llegar a ser muy comunes, pero que en conjunto nos están dando una alerta para acudir inmediatamente con el médico, porque además no es un tratamiento que se le pueda dar a todo mundo. Hay diferentes tipos de esclerosis múltiple, y es muy importante que cada persona reciba, dependiendo del tipo de esclerosis múltiple que tiene, además reciba el tratamiento muy específico por edad, por estilo de vida, si es hombre o es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya saben, compartan esta información si la consideran importante. Siempre hay que estar bien informados de manera adecuada, y comentar todo lo que vean en internet, todo lo que vean aquí con nosotros en Sana y Hermosa, comentarlo con su médico. Agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo. Muchas gracias a Novartis por brindarnos esta interesantísima información, y seguimos aquí en Sana y Hermosa. Gracias.